Buenas, mi nombre es José Navarro, estudio en el Colombo Alemán en la ciudad de Barranquilla, técnico en producto en platina, y hoy les vengo a hablar sobre los siguientes procesos de soldadura: GMAU, GTAU y FCAU. Introducción. El proceso de soldadura GMAU, comúnmente llamado proceso semiautomático con aporte de alambre macizo, podemos encontrar tres modos de transferencia, solamente variando la velocidad del alambre y la tensión del equipo. Se incluye el arco pulsado por no ser común a todas las máquinas. Solo la realizan las máquinas que pueden modificar su longitud de onda y frecuencia. Objetivo del proceso: proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos prácticos para realizar la soldadura con el proceso de soldadura de arco metálico protegido con gas GMAU y controlar el efecto que las variables del mismo tienen en la calidad de las uniones soldadas. Proceso GMAU o MIG-MAT. Este proceso de soldadura se establece un arco eléctrico entre un alambre que es alimentado de manera continua a la pieza a soldar. La protección del arco se ejecuta a través de un gas que puede ser inerte, argón o helio. Proceso MIT: metal inerte, gas o activo, CO2 o mezcla de aire o CO2. Proceso MAT: metal activo, gas. La AWS identifica a este proceso como GMAU, gas metal arco welding. Este proceso necesita más elementos para poder soldar que lo necesario en estos procesos: una fuente de corriente continua y tensión constante, un devanador que alimenta de manera continua el alambre macizo que consta de un mecanismo a tracción compuesta de uno o dos rodillos, una antorcha que está compuesta de un tubo de contacto donde el alambre recibe la corriente de soldadura promoviendo de la fuente, una tobera de dentro de la antorcha por donde pasa el alambre, un tubo de gas. Este proceso puede ser utilizado de dos maneras: semiautomática. El soldador hace avanzar la antorcha manualmente, y automatizada. El avance se hace mecánicamente, permite soldar todos los metales ferrosos y no ferrosos. Tienen tres maneras de transferencia del alambre a la pieza sobre cortocircuito. El material se transfiere a la pieza cuando produce el contacto entre el alambre y la pieza. Se produce una pileta líquida pequeña que se enfría rápidamente y puede soldar espesores finos. Todas posiciones se producen en ventaja y corrientes bajo la ocasión de un bajo aporte de calor. Globular. El tamaño de la gota que se está transfiriendo a la pieza es mayor que el diámetro del alambre. Se utiliza con gas de protección CO2. Sirve solamente para trabajar en posiciones planas. Se utilizan valores más altos de tensión y corriente que para cortocircuito, por lo general una mayor penetración pero a la vez mayor salpicadura. Spray. La transferencia de las gotas se hace muy altas velocidad y tamaño muy pequeño. Se transfieren entre 100 y 300 gotas de metal por segundo. El alambre no llega a tocar la pieza y la pileta líquida es baja viscosidad, alta fluidez, lo que ocasiona que no se puede soldar en todas las posiciones. Solamente se puede alcanzar con gas, argón o mezcla de argón o CO2 con parámetros de tensión y corriente elevada. Tipo de gases: CO2. El anhídrido carbónico o dióxido de carbono es de mayor utilización y más económico. Genera buena penetración, aumenta la viscosidad del baño, el arco es menos estable
numerosa proyección. Se utiliza para el acero del carbono y poco aliado. Argón. El argón es un gas inerte monóticamente no tóxico, no respirable, no inflamable y es parte del aire. 0,934%. No tiene acción sobre la pileta líquida. Favorece el encendido del arco y su estabilidad. Argón 80%, dióxido de carbono 20%. Esta mezcla de gas se utiliza en aceros al carbono y poco aliados. Mejora el inicio del arco y lo hace muy estable. CO2. El oxígeno es un gas biomecánico que se utiliza en mezclas binarias o ternarias de gas. Estabiliza el arco mejor mojando y disminuyendo la salpicadura, eleva la temperatura del baño de función, favoreciendo la transferencia spray. Ventajas del proceso GEMAU. Velocidad de soldadura mayor a SMAU y GTAU. Mayor intensidad de posición horarias. Se requiere mínima limpieza luego de soldar. Puede utilizarse para soldar cualquier metal ferroso y no ferroso. En transferencia cortocircuito se puede soldar en todas las posiciones. Se puede realizar soldadura de grande longitud sin que tenga implante entre los cordones y evite imperfección. Limitaciones. El equipo por GMAW es más complejo, más costoso y menos portable que SMAU. El arco debe ser protegido de la corriente de aire, por lo que se aplica el aire libre es limitada. Es difícil de utilizar en juntas difícil llegada. Ventajas del proceso GEMAU. El equipo para GMAW es más complejo y constante y menos portable en el utilizado en SMAU. Es difícil de utilizar en juntas de difícil llegada. El arco debe ser protegido de la corriente de aire. Tiene un arco de mayor radiación e intensa general incomodidad en los soldadores. Entre la antorcha y la fuente de poder no puede haber más de 10 milímetros. Limitada variedad de alambre disponible. Los materiales que no puedan ser transfilados. La velocidad de enfriamiento es mayor que este proceso. No tiene escoria abundante. La alta velocidad, si se aplica mal, el cortocircuito puede ser producido por fuente incompleta. Proceso de GTAU. Gas tungsteno arco welding. Soldadura por arco eléctrico con electrodo de tungsteno y protección gaseosa o TIG. Tungsteno inerte gas. Nombres corrientes, argón o TIG. Introducción. Es un proceso de soldadura por arco eléctrico en el cual se obtiene la unión de los metales por calentamiento de la misma fruto de un arco y se establece entre un electrodo y no consumible de un tungsteno y la pieza. La zona de protección del electrodo y la soldadura se obtiene mediante un gas inerte, generalmente argón, o una mezcla de gas inerte, argón o helio, y metal de aporte. Se coloca en el arco eléctrico logrando la función de mismo y la mezcla se coloca en el arco eléctrico logrando el funcionamiento de sí mismo y la mezcla de este con el metal base. La pileta líquida se manipula controlando la carreta, función de las partes. El proceso puede ser usado sin material de aporte. La soldadura TIG es utilizada típicamente para aceros inoxidables o aliados y aleaciones no ferrosas. Es de uso común por los aceros estructurales en la ejecución de pasadas raíces, en soldadura de tubería terminando costura con SMAU, electrodo revestido o GEMAU, semiautomática con alambre macizo. La tabla siguiente muestra las ventajas y limitaciones del proceso. Ventajas y limitaciones. Excelente control de baño de soldadura. Permite la soldadura del metal sin usar aporte. Permite la mecanización y aumentación del proceso. Se utiliza para soldar de la mayoría de los metales.
produce soldadura de alta calidad y excelente. Desventaja. Sin embargo, una de las razones que se emplean varias técnicas de soldadura es diferente industrial este proceso porque cada método tiene su propio conjunto de ventajas. Es más complicado. Soldadura TIG son generalmente más calificados y mayores entrenados, y eso es solo con la razón teniendo en cuenta la creciente complejidad de requisitos, métodos y habilidades técnicas de mayor. Por ejemplo, se necesita un gran control y precisión para mantener el arco a la distancia adecuada de los objetos, pero si usted dominar soldadura TIG, usted puede ser muy demandado en el campo. Disculpen. Método más lento. Inspección de soldadura. Terminación no genera salpicadura excepto por una mala operación. Requiere poca o ninguna limpieza después de la soldadura. Permite la soldadura en cualquier posición. La productividad es relativamente baja. El costo de los repuestos y el equipo es relativamente alto. Soldadura de aleaciones especiales, no ferrosa y ferrosa. Aplicable. Materiales no comunes. Equipo básico para realizar la soldadura. Fuente de poder. Se trata de un generador que puede ser corriente continua y alterna. Los comandos de control propios del proceso vegetado se encuentran en un cabezal que pueden estar como en la fotografía. Incorporando a la fuente o independencia de esta. Cilindro de gas de protección que utiliza gas inerte con el argón y el helio. A una de las combinaciones de ambos en la cabeza del cilindro se ubica un regulador de Cadul, un caudilímetro y un manómetro que nos da la presión dentro del que lleva hasta la misma. La corriente eléctrica, el gran protector, y solo se usa además que conecta la fuente a la pieza soldada. Operaciones del tamaño general. Proceso de soldadura de FCAU. FCAU es un proceso de soldadura de arco eléctrico que utiliza el arco fundado entre un electrodo alimentando comúnmente, que es el metal de aporte, y el charco de soldadura. El proceso emplea gas que proviene de ciertos componentes del fundente que está continuamente dentro del alambre tubular. Para proteger el método líquido cuando el arco está encendido, con sin protección ambiental, proviene de un gas suministrado externamente, y si la aplica de presión durante la entrenamiento y solidificación de metal de soldadura, depositando la protección, se hace una escoria. Introducción. La fuente puede ser en una que suministra corriente continua y generalmente es de voltaje constante. En las aplicaciones de unión se emplean polaridades positivas. El alambre electrodo está conectado al borde positivo de la fuente. Tener en cuenta lo siguiente: el propósito de la unión de almacenamiento es tradicional controlado la salida del alambre continuamente hacia el arco a una velocidad constante establecida previamente. La pistola contiene la boquilla de contacto que genera el alambre electrodo. La pistola puede ser enfriada con aire o con agua. Generalmente, cuando la corriente de soldadura excede 500 amperios. Detalles del arco. Como podemos ver, ahí tenemos una gráfica donde nos muestra la corriente del alambre electrodo en formal de alambre tubular, transiciones y control de alambre, la pistola, dirección de soldeo, pieza de trabajo, detalles del arco FAW, cable 1 positivo, cable 2 negativo, cilindro de gas de protección y, como podemos ver, el regulador.
Polaridad de trabajo. En el proceso FKU la polaridad recomendable es corriente continua, electrodo negativo o polaridad directa CCN, ya que produce menor penetración en el metal base. Esto hace posible usar con éxito electrodos de diámetro pequeño, desde los 0,0 milímetros hasta los 1,2 milímetros, 0,045, para soldar materiales de calibre delgado. Este es el caso de estar trabajando en sin protección gaseosa o inercial. Si trabajamos con protección gaseosa, es recomendable utilizar corriente continua, electrodo positivo o polaridad inversa. Gases de protección. Como ya se indicó, se usa solo cuando se trabaja en la variable Oesterreich. Lo más común es la utilización de dióxido de carbono, CO2, ya que posee dos ventajas. Por un lado, su bajo costo responde a atraer gases, y por el otro, que ayuda a la penetración fundida en la junta soldada, aunque habitualmente produce una transferencia de metal globular. Algunas formaciones de fundente producen una transferencia de tipo rocio en CO2. La tendencia oxidante de CO2 como gas protector se ha reconocido a desarrollar electrodos como núcleo de fundente. Se agrega material desoxidantes al núcleo del electrodo a fin de compensar el efecto oxidante del CO2. Además, el hierro fundido reacciona con CO2 para producir oxígeno de hierro y monóxido de carbono en una reacción reversible. El electrodo de la protección es CO2 sobre el contenido del carbono de acero dulce y de baja aleación. Electrodo y sus clasificaciones. El electrodo por lo regular consiste en una funda de acero de bajo carbono o de aleaciones que rodea un núcleo de material fundente y de aleación, y composición del núcleo de fuente varía de acuerdo con la clasificación del electrodo y el fabricante. Se hacen desarrollar alambre especialmente para soldar los aceros recubiertos de zinc y aluminizados, que se usan comúnmente en la actualidad para fabricar automóviles y otros procedimientos más especializados. Las pistolas típicas para soldar semiautomáticamente están diseñadas de modo que se sostengan cómodamente, sean fácilmente de manipular y duren largo tiempo en ellas. Establece un contacto interno con el electrodo o fin conductor de corriente de soldadura. La corriente y alimentación del electrodo se acciona con un interruptor montado en la pieza, decir interruptor o gatillo. Como ahí podemos ver varios tipos de pistolas. Rodillo impulsadores. Este proceso requiere rodillos impulsadores que no apliquen ni distribuyen de alguna u otra manera el electrodo tubular. Por esto se emplean diversos rodillos con suficientes ranuras. Para mover el electrodo, algunos alimentadores tienen solo un par de rodillos impulsadores, mientras que el otro contiene con dos, en los cuales que por lo menos uno de los rodillos de cada por este contacto a un motor. Si todos los rodillos están motorizados, el alambre se podrá adelantar ejerciendo menos presión con los rodillos. Como podemos ver, ahí vemos dos tipos de rodillos, pero en el proceso que estamos utilizando nosotros tenemos 4 rodillos. Extensión del electrodo. La temperatura del electrodo afecta la energía del arco, la tasa de decisión del electrodo y la penetración de la soldadura. También puede influir en la integridad de la soldadura y la estabilidad del arco. El tromo del electrodo no fundido que constante el efecto de la extensión del electrodo con factor apropiado en FKU. Condiciones de protección y las variables de soldadura relacionadas a una extensión excesiva produce un arco inestable con demasiada salpicadura. Una ventaja de extensión muy corta puede producir un arco demasiado largo o nivel del voltaje.
Como podemos ver, ahí vemos un tubo guía del electrodo, boquilla aislada, tubo de contacto, extensión del electrodo, tubo guía aislado, electrodo con el núcleo de fundente, extensión visual y pieza de trabajo. Corriente y voltaje. La corriente de la soldadura es producida a la velocidad de alimentación del electrodo por un electrodo con diámetro de composición y extensión especificado. Esto significa que cada uno de los electrodos existe una variable de alimentación óptica según el amperaje de trabajo no requerido. Dice que es camisa de fuerza al momento de aplicar la soldadura, porque como ya lo sabemos, cada procedimiento tiene su variable especializada, como lo podemos ver en la gráfica. Bueno, que tengan un excelente día y eso fue todo por hoy. Mi nombre es José Navarro. Estudio soldadura en el Colombo Alemán de Barranquilla y soy de TCP-35. Gracias por tu atención. Que tengan buenos días.